al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Cuando es la 1:07 del mediodía, abrimos nuestro espacio dedicado a la inversión inmobiliaria esta mañana con José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae. José María, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, encantado. Buenos días. Hallado Y muchas felicidades. Pues muchísimas gracias. Me han dicho que cumples años. Unos cuantos. Sí. Unos cuantos, pero son pocos, ¿no? Son unos cuantos. Oye, José María, ¿cuánto tiempo llevas tú dedicado al sector inmobiliario? Pues con más fuerza. Bueno, yo la verdad es que en mi carrera empecé en una empresa de ingeniería, IDOMP, que es una de las líderes, y aunque lleva un poco la parte de consultoría, sí que toqué tangencialmente de parte inmobiliaria, pero sobre todo mi inversión ha sido los últimos 10-15 años. Sí, ha cambiado mucho, ¿no?, el sector. Sí, yo creo que viví la crisis de 2008, aprendimos mucho de aquello. Y por eso cuando la gente me dice que estamos en situación comparable, digo, no tienen absolutamente nada que ver, y por tanto hay que resolverla de forma distinta. Uh-huh. Antes había un problema de exceso de oferta de vivienda y estamos ahora precisamente en la situación contraria. Uh-huh. Es un problema de mucha más demanda que oferta y por tanto las recetas de resolución no pueden ser las mismas. Uh-huh. Fíjate que hablábamos hace unos minutos también de lo que ocurría, hablábamos mucho de vivienda. Pues el pasado domingo salió a la calle uno de los movimientos para manifestarse por esa vivienda digna y sostenible, y entre las quejas también de los que estaban allí se viene a victimizar otra vez el poder de los rentistas, de los grandes propietarios y también de los fondos buitre. El otro día estuvimos hablando sobre ello, pero claro, se puede poner toda esa culpa en los fondos buitres, en los grandes propietarios y en los rentistas, o qué fondo. ¿Cuál es el problema de fondo, José María? Bueno, el problema de fondo es que no hay suficiente vivienda para toda la gente que nos está pidiendo vivienda. Entonces, cuando abres una propuesta en alquiler, el propietario se encuentra con que tiene 100 solicitudes la primera media hora y entonces se da cuenta de que puede poner un precio un poco superior. Pero yo creo que la obsesión de prohibir, de limitar, no nos resuelve el problema, porque lo que conseguiremos es que la gente que esté de alquiler a lo mejor pague un poco menos, que no es malo, es una buena cosa. Pero si la rentabilidad que obtiene el propietario de esa vivienda no es alta, lo que estás es desincentivando a que el potencial fabricante, el promotor de nueva vivienda, no entre. O el potencial fondo que estaría dispuesto a invertir en vivienda en España no lo haga porque no le salen los números. O sea, en el mercado hay cantidad de alternativas de inversión. La parte de compra para alquiler, el Build to Rent, es una inversión que se considera de bajo riesgo y baja rentabilidad. En el momento en que esa rentabilidad está por debajo incluso de lo que esos fondos permiten, simplemente no invertirán. Y entonces nos encontraremos con una situación en la que el principal problema, que es que no hay suficiente oferta, lo que está haciendo es expulsar las soluciones a ese que es capaz de crear esa nueva oferta. La vivienda ha subido mucho de coste de construcción. Podemos hablar de que es un tema de suelo, es un tema de tiempo de permisos, es un tema de código técnico de la edificación que incrementa los costes, es un tema de calles de maniobra, hay muchas razones, pero lo cierto y verdad es que hoy en día una vivienda nueva es mucho más cara y por tanto para que un propietario le interese comprar y invertir en esa nueva vivienda debe saber que el alquiler que va a retornar por ella es por lo menos esa cantidad que te decías, un 4, 5, 6% sobre lo que ha invertido. Si por ley se le limita eso, pues lo que va a hacer es no invertir. Uh-huh. Ahora hablamos de suelo, pero antes de todo eso también queríamos hablar, o por lo menos tratar el tema de las inversión en el mercado del alquiler, que ha disminuido en torno a un 30% en los últimos 5 años. Así lo destaca el último informe de CBRE. ¿Qué es lo que está pasando? Porque se apuntaba a la inseguridad jurídica que estaba generando, se apuntaba también a ese control de las rentas. Esto era de esperar, era lo que el mercado ha venido haciendo, se ha venido regularizando casi por sí solo, cuando se han venido con estas materias, con estas legislaciones, con estas normativas, con estas inseguridades. Sí, lo triste es que esto se anunció que iba a pasar, sobre todo a raíz de, por ejemplo, las normas que se pusieron en Cataluña, que iba a pasar dos cosas, que se iba a promocionar menos vivienda y que se iba a retirar mucha vivienda del mercado porque el propietario se asustaría por esas condiciones que le estaban imponiendo
en tema de inquilinos vulnerables, el tema de cesión del 30% de vivienda nueva, etcétera. Y ha pasado. Entonces, es que no necesitamos... A mí me sorprende la manifestación de Madrid que quieran, o la propia ley de vivienda, que vaya a recetas, que es que empíricamente se ha demostrado que ha pasado. Entonces, si te dijeron que iba a pasar, pasan los años y ha pasado, quizás es que la receta es equivocada. Entonces, tendríamos que darle un poco una vuelta, ya no en plano teórico, en plano real, que es el efecto que ha generado una política de vivienda en Cataluña y que ha retirado 80.000 viviendas del mercado. Algo ha pasado y eso tiene que ver con una normativa y con una sensación, porque el miedo es libre y hay muchos propietarios que probablemente de forma exagerada han pensado que es mejor retirar su vivienda de alquiler del mercado o destinarla a alquiler de corta estancia o lo que sea, antes que arriesgarse a que venga un inquilino y de un día decida no pagar y tengas un problema de ocupación. Y eso tiene mejor solución de la que parece, pero como el miedo es libre, mucha gente considera que ante esa alternativa prefiere no arriesgar y no alquilarla. Fíjate, hablábamos de la ocupación, lo hemos hecho en muchas ocasiones, es un problema, ¿no?, que tampoco tiene una figura normativa generada, o sea, está en un limbo, ¿no?, en un limbo ahora mismo, ¿no?, ese término que, bueno, no sé si lo han acogido, se ha acogido dentro del sector, pero no existe normativa sobre él. Y hay también llamados dentro de la manifestación del otro día en Madrid a huelga de pago de alquileres. Es una locura. Estamos perdiendo un poco el norte y lo que tenemos que entender es que hoy en día los precios, la vivienda es más cara, el alquiler va a ser más caro, nos va a afectar a todos. La solución pasa por construir más vivienda. La vivienda no se puede poder seguir construyendo en el centro de la ciudad, se va a construir a las afueras y probablemente viviremos un poco peor. O sea, la gente que antes vivía a 10 minutos del centro de Madrid ahora tendrá que vivir a 20 minutos, 30, 40 minutos. Igualmente en otras grandes ciudades. Pero esto es ley de vida y tenemos que asumir que va a ser así y no darnos contra la pared diciendo pues que el que alquile una vivienda que pague menos. Sí, pero no he resuelto el tema porque habrá gente que seguirá sin poder alquilarla. Decías tú antes, hablabas del suelo precisamente y uno de los problemas es generar suelo finalista para poder construir. Sin embargo, va a ser, viendo el problema que tenemos, vamos a traer gran población en los próximos años y va a ser uno de los grandes destinos, nuestro país. ¿Qué solución le podemos dar? ¿Qué podemos hacer, José María? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, lo vemos, yo creo que somos en todo lo que es la España continental, la Europa continental, tiene un régimen de creación de suelo muy tasado, muy determinado, sujeto a planes, sujeto a intervención de hasta 3 administraciones, y eso necesariamente alarga los procesos. Nos da seguridad jurídica, nos permite estar seguros de que la vivienda se construye en un sitio que tiene todos los servicios, que está bien dimensionado los accesos, que tiene bien dimensionado el suministros, alcantarillados, etcétera, y todo eso lleva un tiempo y tiene un coste en términos de tiempo, de plazo, que impacta sobre la creación de suelo. Entonces tenemos que asumir que es así, pero tenemos que asumirlo poniéndonos en marcha desde ya, asumiendo que de los próximos 20 años necesitaremos mucho más suelo para vivienda. Y por el camino, hacer cosas que pueden tener sentido hoy por la situación en la que estamos. Por ejemplo, incrementar la edificabilidad en los planes, es decir, ¿por qué tenemos que hacer 3 alturas si podemos hacer 8 alturas? ¿Por qué tenemos que restringir eso si tenemos zonas que tienen todos los servicios y que podrían acoger más alturas de las que tenemos ahora? O las medidas que ha puesto la Comunidad de Madrid con cierta timidez, pero que están en buena línea, que son las relativas a cambio de uso. Es decir, si hay oficinas o centros logísticos que no tienen demanda, porque nadie quiere ir a trabajar allí, pues reaprovechemos el suelo para hacer vivienda donde sí que hay demanda. Ese tipo de medidas tienen sentido y tienen más impacto a corto plazo que lo que es la creación de suelo, que necesariamente nos va a llevar más tiempo. Quiero que me hables del proyecto Viena, que nació con la idea de poner en el mercado casi más de 3.000 viviendas en 39 municipios. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este proyecto, José María? Bueno, como bien sabes, es una operación que se ha declarado desierta y la verdad es que la respuesta es muy sencilla. Cuando tú metes los datos en el Excel, pues los números no salían. Y hay que pensar que un inversor institucional adquirir suelo para construir vivienda en alquiler en un municipio donde la tasa de crecimiento de población es 0, donde no hay demanda, pues no lo ven. Entonces, al final, muchas veces son fondos extranjeros que no conocen evidentemente el territorio y se sienten cómodos invirtiendo en Madrid o Barcelona, pero no en municipios pequeños de una provincia pequeña que no tiene crecimiento, donde se arriesgan a no encontrar arrendatario para esas viviendas
y no meten dinero. Entonces, básicamente lo que nos ha fallado es que los packs que hizo Sareb, pues a veces incluían suelos buenos, combinado con una operación de 80 viviendas en un municipio pequeño, donde tienes serias dudas de que lo vayas a poder llenar. Y por eso, si los números no salen, pues no acudes a la subasta y se declara desierta. Vamos a hacer balance también de Urbanitae. Hablando del año pasado, ha sido un buen año para vosotros. Casi, pues habéis financiado un 60% más respecto al año anterior, al 2023, casi, con más de 13 millones de euros en 3 proyectos residenciales. ¿Cómo se ve el sector desde vuestro punto de vista en este momento? Bueno, nosotros pensamos que con esa idea de que hay que construir más vivienda hay mucha gente que sí que se está poniendo las pilas y que están queriendo promocionar y contan con nosotros, porque lo que hacemos de Urbanitae es facilitar el acceso a la financiación que se necesita para arrancar una promoción, por ejemplo, la compra del suelo. Entonces, una parte de nuestros inversores lo que hacen es convertirse en socios del promotor para comprar el suelo y desarrollar la promoción. Operaciones que llamamos operaciones de equity, donde la entrada de los inversores es en la sociedad vehículo para desarrollar el proyecto y, por tanto, comparten riesgos y beneficios con el promotor. Es una idea interesante, donde tampoco hay mucha gente haciéndola. Muchos family offices lo hacían en el pasado y nosotros lo que queremos es ser un poco el garante de que esa operación ha sido analizada, diseccionada hasta el fondo, y cuando la presentamos a nuestros inversores es porque tiene visos de rentabilidad y de seguridad. Y entonces, en ese sentido, Urbanitae va a seguir apostando. No creemos que haya un salto cuántico en la creación de viviendas. Estamos en 80-90 viviendas. Difícilmente, por lo que explicábamos del proceso de creación de suelo, esto va a cambiar de un día para otro. O sea, la tendencia es muy lineal, 80-90 mil viviendas al año. Y nos gustaría que fuera más, pero no hay suelo para más en los sitios donde hay demanda. Y por otro lado, la subida de tipos y la subida de costes hace que esa demanda solvente sea un poco menor. Hablamos de los últimos proyectos, José María, que podemos ver en Urbanitae. ¿En qué proyectos podemos invertir? Pues mira, estamos a punto de abrir una operación en la calle Embajadores de Madrid. Es un edificio que actualmente lo ocupa Industria Almacén, pero que es un suelo que tiene un doble uso. Nosotros pensamos que Madrid está muy caro, que los suelos finalistas que salen a subasta se está sobrepagando, porque muchos compradores lo que están es apostando a la curva de crecimiento. Es decir, si esto crece al 20% anual, si compro hoy, calculo que el año que viene venderá 120. Nosotros no jugamos a eso, no entendemos que hay que ser más conservador en el cálculo, y si compramos para que se venda a 100 es porque hoy se vende a 100. En ese sentido, las operaciones de cambio de uso, donde hay un promotor que ha sido capaz de identificar una oportunidad con unas oficinas, que urbanísticamente se puede cambiar ese uso, utilizarlos para vivienda, sí que nos están funcionando, y este ejemplo de Embajadores es una de ellas. Una operación en la que vamos a entrar como socios de ese promotor, compraremos el activo. Es un activo actualmente a 3 plantas, haremos 3 plantas más hacia arriba, que lo permite la normativa, y podremos ofrecer una vivienda a un precio razonable en este barrio. Cuando parecía que ya estaba todo colmatado, pues todavía encontramos una. Todavía quedan cosas, José María, pues habrá que estar muy atentos a este proyecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan especial para ti, José María. Gracias a la familia Urbanitae y gracias, seguimos hablando, ¿no? Será claro por ya sí, semana que viene. Gracias, un placer, gracias. Hasta luego.